Cuando lo perdías todo, lo inesperado tocaba a la puerta de formas que nunca imaginaste. En el filo de una noche húmeda, entre gritos y sobres arrugados, Lu Xuer perdió el techo de su infancia y encontró a un hombre que no recordaba quién era. La casa en la que había crecido, una sucesión de habitaciones amontonadas, paredes que guardaban más polvo que recuerdos y una cocina donde todo olía a resignación, se había convertido en el escenario de una subasta moral. Su madre meneaba un sobre con cifras que parecían promesas de otra vida. Sus hermanos, voces ásperas, soñaban con apuestas y bebidas. «Nos vamos a hacer ricos», repitió el mayor, como si creyera que la pobreza se resolviera con consignas. Xuer se sentó en una esquina con las manos clavadas en el delantal. No por cobardía, sino por costumbre. En aquella casa ella era la que barría, fregaba y recogía las migas de esperanzas ajenas. La discusión subió de tono hasta volverse física. Platos que volaron, un empujón que dejó a la madre temblando. Alguien sacó el expediente de demolición y lo agitó como una bandera. «Si nos pagan, compro otra casa. Si no, nos divorciamos de esta miseria», dijo uno de los hermanos, con una sonrisa que nunca había tenido dinero, pero sí mucha audacia. Lo que para ellos era una posibilidad de ascenso, para Xuer se traducía en una sentencia, la primera en ser sacrificada en la mesa de esa ambición. «Vete con tus cosas», le dijeron entre bostezos y codazos, «ocúpate de limpiar el mundo si quieres, pero no de nuestra comida». Esa noche salió sin siquiera coger la vieja foto de su padre. No le gustaba mirar la cara que dejaba el tiempo en los retratos. Caminó hasta el canal que bordeaba el pueblo, donde las luces amarillas se mezclaban con el eco lejano de la ciudad. La lluvia había lavado la suciedad de la acera. Su corazón, sin embargo, seguía pegado a la humedad de la cocina. Se sentó en el borde del muelle con los pies colgando y dejó que el frío le vaciara la cabeza. No quería pensar en la indemnización ni en los nombres que su familia ya había asignado a ese dinero. Quería silencio. Quería que el agua, al menos por un momento, se llevara la rabia pegada a sus costillas. Entonces escuchó un golpe. Al principio creyó que era la vieja compuerta que se cerraba. Después un chapoteo más cercano, un tambor débil contra la superficie del río. Miró hacia la sombra y vio una silueta luchando con las corrientes. Alguien, un cuerpo enorme, peleando por no desaparecer entre la espuma. Fue instinto. Antes de pensar, se lanzó a la orilla, se tendió y con las uñas agarró una mano húmeda y helada. Tiró con todo lo que tenía. Notó el peso, el desgarro de la ropa, la sensación de que aquel hombre podría arrastrarla también de seguir el impulso de salir. Lo sacó jadeando, con el vestido empapado y el pelo pegado a la frente. El hombre tosió. Abrió los ojos con la sorpresa de quien despierta en otra vida. Miró a su savia alrededor como si buscara referencias, rostros curiosos, algún lugar conocido. Xuer le puso una manta encima sin pensarlo y lo llevó en brazos como si llevara a un niño extraviado. No preguntó su nombre, no preguntó su historia. En aquella noche fría, tener a otro ser vivo cerca era ya una pequeña victoria contra la soledad. «¿Estás bien?», preguntó ella entre sollozos contenidas. El hombre la miró con ojos grandes, como si su vida anterior no fuese más que un eco. Respondió en un idioma que no sonaba exactamente a lo del pueblo. Su voz era profunda y medida. No tenía memoria reciente. No recordaba quién era ni cómo había llegado al agua. Decía su propio nombre con vacilación. Vacilaba hasta que se conformó con un diminutivo que Xuer le asignó de buen grado, Duang, porque era corto y sonoro, algo que la rutina pudiera manejar. Lo tendió en el sofá de la estancia que ocupaba la madre cuando no había peleas. Le metió en una habitación chica, le dio té con jengibre porque así la garganta se calmaba, y le ofreció un plato de arroz con un huevo frito que nunca supo hacer tan bien hasta esa noche. Duang comió con un cuidado que hablaba de costumbres más refinadas que las de cualquier jornalero. Sus manos eran hábiles, sus dedos parecían conocer el mundo por otra vía, como si alguna vez hubieran movido más que una escoba. Al día siguiente, las noticias corrieron como pólvora. La familia de Xuer sabía que allí, bajo la manta vieja, había un desconocido con ojos extraños. Los hermanos tantearon la posibilidad de sacarle provecho. Quizá tiene dinero, quizá es de esos que se han perdido en yates.
dijo uno con malicia, frotándose las manos. La madre, al principio incrédula, dejó escapar un hilo de codicia, natural e inevitable. «Si viene con papeles», murmuró, pero la idea se quedó en el aire sin ser concreta. Schuer negó, con firmeza y una calma que la sorprendió a ella misma. «No va a ser un billete en vuestros bolsillos», respondió. No aceptaría que aquel hombre fuera la moneda que comprara la ausencia de cariño. Lo había sacado del agua porque no podía soportar la idea de que otra persona se hundiera sola. Esa noche, mientras lavaba vasos, pensó en las veces que la culpa la había abrazado con más fuerza que el amor de su familia. Cuidar de aquel desconocido era su acto de reparación íntimo, algo que no debía ser instrumentalizado. Cuando Duan despertó del todo, su amnesia seguía siendo un muro. No recordaba su nombre completo ni dónde había dejado su vida. Pero había destellos. A veces, mientras trataba de abrocharse una camisa que Schuer le había prestado, le salía un movimiento preciso en los dedos. Otras, al sostener una taza, cerraba los ojos como si leyera una partitura que nadie le había enseñado. Hacía gestos corteses, inclinado con naturalidad, llamando la atención sobre detalles de la casa que nadie veía. La forma en que la luz golpeaba el dorso de una cuchara. Ese silencio que anunciaba la lluvia. Para la gente del barrio, ver a Schuer con aquel hombre al lado era un espectáculo nuevo. La señora del kiosco los miraba con curiosidad. Los niños le seguían por la calle como si fueran dos piezas de un cuento. Schuer, que nunca había tenido motivos para presumir, empezó a sentir una ternura que se pegaba como la miel al pan. Lo alimentaba, lo peinaba, le dejaba descansar mientras ella salía a limpiar edificios y a veces a pedir una jornada extra en la cafetería del centro. El trabajo le daba un respiro y un par de euros que, repartidos con frugalidad, servían para mantener a Duan y a ella. En sus horas libres, él aprendía a atar los cordones de sus zapatos. Ella le enseñaba a preparar sopa de miso a la manera del pueblo, mientras él le hablaba de ritmos extraños que ella no conocía. Se formó entre ambos una coreografía mínima. Él lavaba la mesa al estilo ceremonioso que había aprendido en otro lado. Ella le reñía con dulzura por dejar la taza con la cuchara dentro. En la tienda de zapatos del mercado, una escena pequeña selló algo más que una compra. Schuer entró con la mano en el bolsillo, conteniendo el dinero que había conseguido con fatiga. Compró un par de zapatillas rojas baratas, no porque fueran lujosas, sino porque el color le pareció justo para cambiarle el ánimo. Duan se volvió a mirar a su alrededor y con un gesto espontáneo tomó las zapatillas con mimo y las sostuvo como si fuera un tesoro. Las puso junto a sus pies grandes, que nunca habían conocido un calzado tan vivo. Luego, con una voz que no se parecía al rumor del río, sino a la de alguien educado en una casa con modales, dijo: «Me gusta el rojo, da valentía». El zapatero, un hombre mayor que había visto de todo, arqueó la ceja. Miró a Duan con detenimiento, no por soberbia, sino por curiosidad. «Ese hombre no es de por aquí», dijo al oído de Schuer cuando ella pagó. «Tiene maneras. Hay gente que parece humilde y no lo es. Ten cuidado». Schuer sonrió disculpándose por la ignorancia, y sin embargo, algo en su interior se removió como si una piedra hubieran dejado caer dentro del agua. Mientras tanto, rumores empezaron a tejerse en otra dirección. Llegaban noticias de la ciudad, a donde pertenecía una familia que manejaba fábricas y negocios. Se murmuraba el nombre Leang, una casa conocida por su rigidez y riqueza. En la taberna, alguno mencionó que un joven había desaparecido de un yate la semana anterior. Nadie lo conectó con Duan todavía, pero la palabra Leang se deslizó por el aire como si fuera una cuerda que aún no tiraba a nadie. Los hermanos de Schuer resolvieron aprovechar la curiosidad social. «Si ese hombre tiene un pasado que nos beneficie, lo vendemos al mejor postor», dijo el mayor, como si la moral fuese algo que se compra y vende. Ella les dio la espalda con la misma dignidad que usaba para limpiar platos. No dejaría que su vida se convirtiera en un trueque, no después de tantas renuncias. El día que un conocido del pueblo, un hombre con puestos en la industria de la construcción, llamó a la puerta, la madre vio la posibilidad de oro. Trajo consigo la noticia de que en su empresa buscaban a personas para un derribo. Había dinero para repartirse si alguien facilitaba información sobre quién era el hombre. «Ese es nuestro as», susurró la madre, con los ojos brillando por primera vez desde que la indemnización apareció sobre la mesa. Fueron palabras que olieron a traición. Ese mismo día, mientras Schuer barría la sala, Duan le dijo algo que la dejó perpleja. «El mundo tiene muchas casas,
y en algunas las paredes hablan con orgullo. Lo dijo como si le dijera algo trivial sobre arquitectura, pero en sus ojos había un brillo que no era de quien oye un cuento, sino de quien recuerda una sala y un nombre. Schuer, que empezaba a confiar en él como quien confía en un animal domesticado por la bondad, no supo qué hacer con esa frase. ¿Era una pista? ¿Un desvarío? La presencia de Duan, sin embargo, atraía también a quienes tenían intereses menos nobles. Boss Song, un tipo que vivía de favores y de deudas mal pagadas, se acercó con la intención de tantear la situación. Había visto al hombre en la orilla del río y había empezado a pensar en ganancias rápidas. «Un rostro nuevo siempre es una oportunidad», murmuró en el bar. Su mirada se posó en la casa de Schuer como quien marca el terreno. No hizo promesas, pero dejó caer una amenaza. Todo lo que brilla se puede comprar, incluso los secretos. Schuer se defendió con la palabra y la mirada. No aceptaba chantajes, y aunque la familia le presionó para que hablara con Boss Song y sacara algo de él, ella prefirió mirar al hombre que le había salvado la vida y ver, a través de sus gestos torpes y sinceros, una humanidad que no merecía ser moneda. «No lo venderé», dijo, y lo repitió una vez más para convencerse. Si tiene que ser pobre, será pobre con dignidad. Los días se fueron pegando entre sí como páginas de un libro mal encuadrado. La convivencia creó costumbres imposibles de planear. Duan barría las hojas con una delicadeza casi ceremoniosa, y Schuer le enseñó a atarse la bufanda para no resfriarse. Le contó de su padre, un hombre que había muerto joven y que había dejado detrás una historia pequeña. «Mi padre trabajó en fábricas. Me enseñó a mirar el cielo cuando todo era oscuro». Duan escuchó con atención y a veces cerraba los ojos como si escuchara una melodía que le era familiar. En la cocina, mientras la sopa humeaba, Schuer notó que los modales de Duan no encajaban con su apariencia. Se comportaba como alguien que había cenado en mesas con mantel y cubiertos alineados. Le contaba anécdotas sin recordar el contexto, hablando de viajes que no sabía si había hecho. A veces se detenía a mirar el reloj de pulsera que Schuer había encontrado en su bolsillo y que no funcionaba. Estaba viejo, con grabados casi ilegibles, pero algo en él le decía que pertenecía a otra vida. Lo guardó en un bolsillo por si acaso. El hombre, entre tanto, tenía sueños fragmentados. En su mente aparecían pasillos largos, una mesa con sillas altas, voces perfectamente medidas. Despertaba con la sensación de que había cometido una falta. No recordar era, para él, una humillación. En los momentos en que Schuer no estaba, se quedaba mirando el techo con una mezcla de pavor y alivio. Pavor por la ausencia de referentes, alivio por no tener que ocupar el lugar que alguien le hubiese asignado antes. Una tarde, la curiosidad pública se transformó en un evento. Alguien del pueblo lo reconoció por la forma con la que sostenía la taza en el café del centro. No le asaltaron con la pregunta directa. Más bien, una mujer mayor se acercó y dijo: «Perdona que pregunte, pero ¿de dónde vienes?» «Tu acento». Duan se rió, con un sonido que mezclaba vergüenza y sorpresa. No supo responder. La mujer miró su reloj y lo comparó con el dañado que llevaba en el bolsillo. «He visto ese emblema antes», murmuró, y la frase se dejó caer como una semilla. La noche en que el rumor llegó a oídos más poderosos fue como una ola previa a la tormenta. Un abogado del pueblo, que trabajaba eventualmente para familias con problemas de propiedad, pasó unas palabras en la taberna que dejaron a todos en silencio. No sea que ese hombre tenga un linaje que complica todo. Un simple test podría aclararlo. Duan, que escuchó desde el otro lado de la sala, sintió un temblor en las manos, no por expectativa de riqueza, sino por el miedo a que alguien le exigiera un papel que no sabía si tenía. Entre confidencias breves y miradas que buscaban ventaja, Schuer y Duan tuvieron un instante de verdadera calma. Estaban sentados en la escalera exterior, mirando cómo la luna se colaba entre los cables eléctricos. Duan apoyó la cabeza en el hombro de Schuer con una confianza sin etiquetas. Ella, por primera vez en mucho, no pensó en rescates ni en deudas. Pensó en la sensación de compartir un abrigo con alguien que no exigía nada más que compañía. Pero la paz fue breve. Alguien del pueblo, con la curiosidad en la boca y la codicia en el bolsillo, contó que el hombre había sido encontrado con un reloj antiguo que llevaba unas iniciales. Una mujer de la sastrería, que conocía a las familias de la ciudad, murmuró al pasar: «Esa insignia la usan en la casa Leang. Es raro verlas en el campo». La palabra volvió a surgir, y con ella una sombra que se estiraba más allá del muelle. Esa misma noche, Schuer encontró en el bolsillo de la chaqueta de Duan un pequeño objeto envuelto en tela.
un reloj de bolsillo con un grabado casi borrado. Al sostenerlo bajo la luz, pudo distinguir 2 letras muy finas, L y W. No sabía si eran las iniciales de un nombre, pero el peso de esa cifra fue suficiente para que su corazón se acelerara, con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podía aquel hombre ser alguien más que un náufrago del destino? Se lo guardó sin decir nada. No quiso que la curiosidad se convirtiera en moneda. Sabía que si lo llevaban a un sitio donde supieran interpretar el símbolo, la vida que la rodeaba cambiaría de un modo irreversible. Sentía una protección casi instintiva por aquel desconocido, porque en alguna medida él era la prueba de que, tras la crueldad de su familia, aún quedaba un deber que nadie podía comprar. Esa noche, mientras la casa respiraba con la misma fatiga de siempre, Duan tuvo un sueño intacto. Estaba en una sala con una ventana enorme, y frente a él una mujer le hablaba en voz baja. Ella sostenía una carta y la deslizó sobre la mesa con un gesto de entrega. Él quiso abrirla, pero el sueño se cerró como una puerta. Despertó sudando y sin nombre. Al amanecer, cuando Shuer ordenaba las tazas, el zapatero pasó por la puerta y habló sin rodeos. No dejes que te utilicen. Si ese hombre tiene poder, vendrán por él. Si no, también vendrán. La ambición atrae a todos. Sus palabras eran de advertencia, no de consuelo. Shuer miró a Duan durmiendo con la manta hasta el cuello y supo que no podía dejar que la vida le arrojara al río otra vez. Se prometió a sí misma, en el silencio de una mujer sin herederos, que cuidaría de él hasta donde su fuerza lo permitiera. El pueblo, entretanto, empezó a observar con ojos divididos entre la compasión y la codicia. A partir de un gesto inocente, una mano extendida junto al muelle, la historia de Lu Shuer, la chica de la limpieza expulsada por su familia, y el hombre sin pasado que se apoyaba en su hombro, comenzaba a atraer hilos que tiraban desde distintas direcciones. Algunos prometían socorro, otros tormentas, y en el centro de todo, el reloj de bolsillo seguía guardado, como si esperaba el momento en que la verdad, como el agua, encontrara su camino. Liang le ofreció primero un papel, luego la promesa de un viaje a la ciudad para aclarar dudas. No era una invitación, era una orden con guante blanco. Shuer sintió el miedo cosiéndose en la garganta. ¿Lo vas a dejar ir?, preguntó, vulnerando la prudencia de quien aún no sabía si podía confiar en el destino. Duan negó, pero sus manos temblaron. «Si me voy y vuelvo sin nombre, no habrá quien me diga quién fui», dijo apenas, como alguien que trata de convencerse. Liang tomó nota de todo. «Será mejor que vengas con nosotros, te cuidaremos». Duan miró a Shuer, y en esa mirada ella leyó algo que la primera noche no había visto: cálculo. La noticia de que Duan se marchaba se esparció como una brasa. La madre de Shuer vio en la partida la oportunidad de sacar alguna tajada. Los hermanos, la posibilidad de vender la historia a quien pagara más. Shuer, que apenas sabía lo que hacer con la fragilidad ajena, sintió que debía acompañarlo. Si había algo cierto, era que no permitiría que nadie lo arrancara de la vida que había empezado a construir con tanto torpe cariño. Esa misma tarde subieron al coche negro. En la ciudad, los edificios parecían escamas de plata. Los pasillos, ecos de decisiones donde la gente hablaba poco y decidía mucho. Los ojos de Liang eran medidores de distancia social. No tocaba, no preguntaba de más. En una sala con ventanales, un hombre de mirada dura dijo su nombre en una lengua que a Shuer le sonó a Ófenes: Lean Wen Chong. Cada sílaba había sido pulida para perforar orgullo. The man who had come as Tuan había sido llamado así en el pasado, y ahora volvía a un mundo que le reclamaba por su apellido. En el primer contacto con la familia Leang, la escena fue fría y controlada. La señora Leang, elegante hasta en la rabia, dejó entrever desdén por lo rural y curiosidad por la posible conexión. «¿Dónde te perdiste, Wen?», preguntó con fingida ternura.
Leanne, callado, confuso en los gestos como quien juega un papel que ya no le pertenece, respondió con esa pausa que traicionaba confusión. Shuer observó descontando segundos, y con cada minuto que pasaba, una sospecha iba naciendo. ¿Quién era el hombre que tan fácil se había dejado llevar por su compasión? Esa noche, lo que volvió a casa con Duan no fue solo un eco. Vinieron informes policiales, fotos antiguas y un documento firmado que hablaba de un testamento, de acciones y de una posible herencia condicionada. La familia Leanne quiso la discreción. Lian habló de un simple trámite médico, de asegurarse de que la recuperación fuese completa. Dentro, sin embargo, se movían hilos. Alguien quería confirmar si había una heredera alejada que reclamara su porción. La ciudad no conocía la ternura de Shuer. Aquí todo se analizaba por beneficio. Shuer estuvo en la ciudad como quien observa un teatro desde la última fila. No era su vida, pero dolía como si lo fuera. Mientras tanto, en la casa, Bo-Son y los hermanos empezaron a moverse con rapidez. Querían pistas, querían pruebas. Fue Bo-Son quien, con su red de favores, logró unas fotos que no debieron existir. Duan en un barco, Duan junto a un hombre mayor que parecía tan fuerte como un capitán, y una pequeña imagen donde un niño sostenía un reloj que brillaba con la misma inicial LW. El archivo fue entregado a la madre de Shuer con la misma delicadeza con la que se entrega una cesta de fruta, como una promesa de cosecha. Cuando Shuer volvió al pueblo unas semanas después, lo hizo con los bolsillos vacíos y la cabeza cargada. El reencuentro fue agridulce. Duan la miró con intensidad y hubo una tarde en la que se sentaron en la escalera y hablaron sin prisa. Él confesó fragmentos, nombres que no le devolvían una cara, una música de fondo de reuniones, una sensación de que había sido acunado por decisiones ajenas. Me llamaban Wen, dijo, pero cuando abrí los ojos en el río, era solo agua. Ella tocó el reloj de bolsillo que guardaba y pensó en lo que significaba el apellido Leanne en la ciudad. Fábricas, acciones, poder que canjeaba vidas por silencio. Aún así, bajo la confusión de los papeles, la ternura entre ambos siguió tejiendo una rutina que no había pedido permiso. Hubo noches de sopa compartida, risas tímidas y descubrimientos insospechados. Duan, cuando pensaba que nadie miraba, tarareaba una canción antigua que la hacía sentir extrañamente segura. Pero la verdad, cuando sale, no pregunta si puede hacerlo. Apareció en forma de un sobre anónimo que alguien deslizó bajo la puerta de la casa donde Shuer trabajaba como limpiadora. Dentro había una fotografía y una nota corta. Él no es quien dice, mira la fila de la dentadura. Shuer, que no sabía si leerlo era una traición o un deber, abrió la foto. Era Duan, joven, junto a un hombre que por un pliegue del tiempo parecía sostener algo entre las manos, una medalla, un contrato, un documento donde la firma Leanne se repetía como una mancha. Con el corazón encogido, comenzó a atar cabos. En el mercado, el zapatero la miró con lástima y habló sin rodeos. Lo siento, chica, pero la ciudad no regala nombres. A veces la gente finge lo que no es para ver quién pagará por ello. No dijo más, pero la frase quedó como un hierro que calaba. Shuer, que ya no podía callar, decidió pedirle cuentas a Duan. La confrontación fue en la cocina, con la luz cortando el humo de la sopa. «Me has engañado», demandó. Él la miró, y por primera vez desde que se conocían, se vio bata blancas en sus manos y la sombra de algo planeado. Su voz se quiebra. Al principio, sí, no fue honesto. Me pidieron que averiguara si había alguien con derecho a la herencia. Era una prueba. No sabía que me perdería en ti. La explicación fue corta, casi torpe. Las palabras parecían escaleras rotas. Shuer sintió la traición como un golpe. Me usaste para saber si merecía dinero. Me usaste para ver si yo era una pieza en vuestro tablero. Sus ojos echaban fuego de una dignidad herida. Y no solo eso. La madre, aprovechando la confusión, empezó a presionar con más dureza. Si es cierto que tiene pasta en la ciudad, nos salvamos, decía. No para consolarla a ella, sino para colocarse a salvo en un futuro que no le pertenecía. En la noche de la verdad, un rumor mayor encendió la mecha. Bo-Son se presentó en la puerta con fotos y un vídeo, y en el pueblo se armó un corrillo que pedía espectáculo.
Esa misma noche, en una discusión que subió de tono, la madre exigió que Shuer forzara la situación, que pidiera a Duan que reclamase, que exigiera lo que por sangre le correspondía. Todo se convirtió en ruido. Shuer se plantó y dijo: «No voy a ser una moneda». Fue la última vez que soportó que su vida fuera gestionada por otros. Fue en medio de ese caos donde la verdad se rompió en dos. Un sobre con pruebas llegó a manos de la señora Leang, contratos, historiales médicos, un testamento parcial que vinculaba a la familia Leang con una alianza pasada. La señora Leang, siempre fría, vio una oportunidad y una amenaza. Si Duan reivindicaba su lugar sin consentimiento, la casa perdería control. Decidió entonces actuar, pero no sola. Contrató a un abogado que movió fichas para asegurar que la sombra de una heredera posible no tocara las arcas de la familia. Las piezas se movían en los despachos mientras el pueblo debateaba sobre el honor. En la plaza, uno de los hermanos, el que solía soñar con apuestas, no pudo más. La desesperación lo llevó a acercarse a Boss Song para forzar una negociación. Boss Song no es de los que lloran. Puso condiciones, exigió información y dejó claro que la codicia no tiene compasión. Una familia rica no suelta nada sin presión, dijo, y nosotros podemos ejercerla. Su voz fue un cuchillo. Eso enfureció a Shuer, que se enfrentó a él con la férrea convicción de quien sabe lo que es sobrevivir sin nada. La confrontación pública llegó pronto. En una reunión improvisada en la taberna, donde el pueblo acostumbraba a resolver asuntos a voces y cervezas, apareció Liang Chen con documentos que hablaban de custodia temporal, visitas y un informe médico que decía que Duan necesitaba tiempo para recuperar su memoria sin presiones. Liang comentó con cierta ironía: «A veces en la ciudad necesitamos probar la lealtad de la gente que cree que lo tiene todo, no para humillar, sino para proteger legados». La frase cayó pesada. Para Shuer fue gasolina sobre una herida abierta. Fue entonces cuando sucedió lo que ningún papel quita ni da. Shuer descubrió, accidentalmente, que estaba embarazada. La noticia cambió las reglas de la partida. No fue un grito de alegría ni una llamada de triunfo. Fue una palabra silenciosa que se acomodó en su estómago como una verdad íntima. Se lo contó a profesor Yang, quien con la ternura de quien ha vivido reconciliaciones pequeñas, le dio un abrazo y la evaluó con calma. «Tienes a alguien dentro», dijo con voz suave, «y nadie te puede obligar a ceder por ello». Saber que llevaba una vida que no dependía de negociaciones ni boletos de herencia le dio a Shuer una fortaleza inesperada. No aceptaría ser comprada ni utilizada. Su decisión fue clara. Si alguien quería ayudar, debía ser en términos que protegieran a ese ser que ya latía dentro de ella. «Yo no renuncio a mi dignidad», declaró en medio de una noche en la que la madre intentó convencerla de que aceptara una suma por el silencio. «Mi hijo no será la excusa para vender nuestra historia». La revelación de la gravidez fue la chispa que encendió el mata de recompensas y castigos. La señora Leang vio en ello una posibilidad de negociar, entregas privadas, acuerdos que dejaran a la familia fuera de cualquier escándalo. No le importaba la naturaleza del lazo, sino su impacto. Leang, sin embargo, comenzó a ver la fragilidad de la situación. Manipular a una mujer embarazada no era solo inmoral, era políticamente peligroso. La verdad sobre la farsa no tardó en salir a la luz. Un joven periodista local, amigo del zapatero, consiguió grabaciones que demostraban que un abogado de la familia Leang había sugerido utilizar a Duan como prueba para sondear una posible heredera. Las grabaciones no lo justificaban todo, pero dejaban al descubierto la existencia de un plan: colocar a un hombre con amnesia en la órbita de una mujer sin recursos para ver si surgiría un reclamo legítimo. La noticia explotó. La ciudad, las fábricas, las oficinas, todas miraron hacia abajo. Leang, cuando supo que su familia había urdido ese plan, sintió que se le venía el mundo encima, no porque descubriera una traición hacia sí mismo, la había planeado o la había tolerado, sino porque se vio reflejado en la miseria del engaño. Había empezado como instrumento, había continuado como habitante de la mentira, y ahora se enfrentaba a la evidencia de que su vida con ella había sido un experimento. La culpa le mordía. La escena de la confrontación fue pública y amarga. En la plaza, ante vecinos y cámaras que llegaron sin permiso, Shuer enfrentó primero a su familia por su ambición y luego a Duan por la mentira. «¿Cómo crees que me siento, que soy solo un comodín?», le preguntó.
Qué valor tuvo cada gesto cuando era una trama. La voz de Shuer, firme, cortó cualquier intento de minimizar. Duang intentó explicar, tartamudeó, buscó palabras que no consiguieron reparar el daño. Su arrepentimiento era profundo, pero las palabras ya no bastaban. Fue en esa misma escena, cuando la violencia simbólica del plan se hizo concreta. Para evitar la fuga de información, un abogado de la familia Leang intentó retener documentos y algunos matones de Bosong se acercaron para atemorizar. La gente se interpuso. Profesor Yang, que había llegado a apoyar a Shuer desde que supo de su embarazo, se colocó frente a ella con calma. La presencia del profesor fue un tirón hacia la cordura. La ley no es para comprar silencios, declaró en voz alta, mientras alguien llamaba a la policía. La tensión se resolvió con la llegada de agentes que escucharon las partes y tomaron notas. Nadie fue detenido esa noche, pero la presión pública obligó a tomar medidas. Las consecuencias empezaron a rodar. Los abogados de la ciudad exigieron pruebas y ante la evidencia del plan, la junta de la empresa Leang pidió una investigación interna. La señora Leang, que hubiera querido frenar cualquier daño con cheques y palabras, vio cómo su mundo de cristal empezaba a resquebrajarse. El escándalo llegó a portadas locales y a la sala de juntas, y la reputación, ese valor intangible que compra voluntades, se tambaleó. Mientras todo esto ocurría, Duang tomó una decisión que cambiaría el rumbo. No bastaba con pedir perdón, era necesario mostrar arrepentimiento con actos. Abandonó temporalmente las reuniones y los despachos y apareció en la casa de Shuer con las manos vacías y la mirada gastada. «Lo siento», dijo una y otra vez, pero esta vez lo dijo mirando a los ojos a quien había lastimado. Aceptó enfrentarse a la verdad y, lo más importante, a las consecuencias de la propia familia. «Renuncio», añadió sin titubear, y la palabra cayó como una losa. «No quiero que mi nombre obligue a nadie a aceptar lo que no desea». La renuncia pública de Leang a su cargo fue para muchos un gesto sorprendente, para otros un truco digno de un buen teatro. Pero él no buscaba aplaudir, buscaba expiar. Firmó documentos de dimisión. Solicitó que las acciones que legalmente le correspondían no se usaran para silenciar. Después de la firma, anunció la creación de un fondo legal, un fideicomiso que protegería los intereses del niño por nacer y que sería administrado por un comité independiente del apellido Leang. Además, ofreció que parte de la fortuna se destinara a proyectos de vivienda en el pueblo que reconstruyeran lo que la demolición había intentado arrebatar. Estos fueron actos que no borraban la mentira, pero sí marcaban un camino hacia la reparación. Para Shuer, importantes pero insuficientes. Ella no quería cheques que compraran su silencio, quería seguridad para su hijo y garantías de autonomía. Se sentó a negociar condiciones claras, que el fideicomiso fuera administrado por personas de la comunidad, que el dinero no se empleara para controlar su vida y que cualquier transferencia pasara por un proceso legal transparente. También exigió que Leang buscara ayuda profesional, terapia, transparencia pública y una labor tangible de servicio en proyectos comunitarios. Él aceptó cada condición con la desesperación de quien ve la posibilidad de redención tocar su puerta. No todos aceptaron la reparación con nobleza. La madre de Shuer, golpeada por la oportunidad perdida, intentó sortear la decisión y buscar una compensación personal. Hubo acusaciones, gritos y un intento de soborno que la comunidad rechazó con vergüenza. Los hermanos, cada uno con su propio carácter roto, intentaron vender la historia a quienes ofrecían dinero sucio. Algunos fueron denunciados por Bosong cuando intentaban romper acuerdos. La caída de ciertos personajes fue pública, negocios que cerraron, favores que no se devolvieron, amistades que se deshicieron. La justicia social, esa forma lenta de equilibrio, empezó a operar. En paralelo, para mostrar su arrepentimiento de forma tangible, Lean se puso a trabajar en tareas que le eran ajenas. Pasó las mañanas en obras de rehabilitación de viviendas del pueblo, cargando ladrillos, pintando paredes, hablando con la gente sin la etiqueta del apellido. Era un gesto simbólico que, sin embargo, le costaba. Cada caída de polvo sobre su camisa blanca le recordaba que la riqueza no limpia el alma, solo la acción honesta puede hacerlo. La gente fue viéndolo con recelo al principio, luego con interés y con cierto tiempo, con respeto por la voluntad de cambiar. Mientras tanto, Shuer no se movía sin su abogado,
ni sin el profesor Yang a su lado. Protegió su dignidad con documentos y condiciones, la custodia del niño, un plan económico que no la hiciera dependiente y la promesa de matrimonio en términos que no fueran ataduras, sino colaboración. Quería un compañero, no un patrón. Quería un padre que trabajara por su hijo sin pretender comprarla. La escena en la que se pactó todo fue sobria. Un despacho pequeño, firmas en papeles claros y la presencia de testigos del pueblo y abogados independientes. El fideicomiso quedó establecido con reglas precisas, representación mixta, auditorías periódicas y cláusulas que evitaban la injerencia directa del apellido Liang en las decisiones cotidianas de la madre. Liang firmó todo y cedió la mayoría de sus participaciones a una fundación que financiaría proyectos de vivienda, educación y salud en el pueblo. Fue una renuncia a un privilegio que a muchos les pareció demasiado tardía, para otros fue la semilla de algo nuevo. La reconciliación entre Xuer y Liang fue lenta, rigurosa y llena de condiciones. No hubo escenas de película de perdón instantáneo, hubo jornadas de sinceridad, sesiones de terapia y pequeños actos de confianza que se fueron ganando. Liang cumplió su promesa, ocupó su tiempo en actividades manuales, se sometió a terapia e hizo públicas disculpas y medidas de reparación. Todo fue documentado y observado. La comunidad, cautelosa, empezó a aceptar la idea de un cambio genuino, aunque algunos jamás perdonarían por completo. El momento más delicado llegó cuando la madre de Xuer, en un acto final de desesperación, intentó destruir un documento que probaba la venta de acciones por parte de la señora Liang a un tercero para evitar responsabilidades. Fue descubierto a tiempo por Bo Song, quien por primera vez, movido quizá por un interés ambiguo o por un rayo de vergüenza, decidió no promover el chisme. La madre fue confrontada en público, la humillación la obligó a pedir perdón. No hubo cárcel, pero sí ostracismo. La comunidad, que antes la había desestimado por ser pobre, ahora la castigaba por haber intentado aprovecharse de su propia hija. Con el tiempo, la vida se reordenó. Se repararon casas, se abrieron oficinas de la fundación, y la casa donde Xuer había nacido dejó de ser un símbolo de demolición para convertirse en un ejemplo de reconstrucción. La relación entre ella y Liang se construyó sobre acuerdos, citas de terapia y cuidados compartidos. Había noches en las que la ternura volvía, porque el hombre que alguna vez fingió ahora mostraba una atención sincera. Ella, por su parte, mantenía su independencia, seguía limpiando para otros, no por necesidad sino por disciplina. Trabajaba con la comunidad y enseñaba a los niños de la vecindad a leer. Su dignidad, intacta, era la columna vertebral de todo. Llegó la boda, pero no como un despliegue ostentoso. Fue una promesa íntima, con testigos humildes y con el profesor Yang que oficiaba algunas palabras de esperanza. No fue la celebración de un apellido contra otro, fue la unión de dos personas que habían sufrido y trabajado por recomponer lo roto. Xuer vio en los ojos de Liang no la arrogancia del poder, sino la humildad del que sabe que debe ganarse cada día. Firman papeles con la convicción de quienes saben que lo material queda, pero el respeto es lo que permanece. Meses después, el bebé nació. Pequeño y robusto, trajo con su llanto una calma que pareció decir que la vida podía continuar, pero nunca como antes. En sus primeras semanas, Xuer y Liang aprendieron la coreografía de las noches sin sueño. Profesor Yang visitaba para revisar que todo fuera bien. El pueblo entero mandó regalos humildes y sonrisas cautelosas. El fideicomiso funcionó como había sido establecido: fondos, escuela y la promesa de que nadie usaría al niño como moneda. Pero la vida nunca cierra del todo. En el primer día que la madre de Xuer visitó al bebé para pedir perdón de una forma quebrada, mientras envolvía con manos temblorosas una pequeña mantita tejida a mano, la abuela del niño, la señora Liang, entró con una caja pequeña. La caja había estado en el ático de una casa de ciudad por años. La señora Liang la había retenido como recuerdo de un tiempo en que las decisiones se tomaban con hierro y no con ternura. La dejó en las manos de Xuer con una mezcla de reverencia y algo parecido a miedo. Dentro había papeles,
cartas, fotografías y una nota doblada con letras temblorosas. Al desplegar la nota, Shuer leyó unas palabras que no esperaba, para la verdad que vendrá después. Firmaba a alguien con iniciales conocidas, y entre las fotografías apareció una imagen que heló la sangre de todos. Un hombre joven, con el mismo reloj de bolsillo que había arrancado las sospechas, junto a otro que sostenía en su mano un documento con el sello de una sociedad anónima. En la esquina, un nombre apenas visible. La historia que creían cerrada se abrió como si se rasgara una cortina. El documento en la fotografía hablaba de una promesa antigua y de un préstamo de confianza entre dos familias que parecía haber sido olvidado, pero que ahora reaparecía como una sombra. La nota decía que el bebé podía ser la clave de algo más grande, un apellido compartido, una deuda saldada, o una carta que había permanecido sellada esperando el momento justo. No lo abra sin consenso, decía la nota, porque el pasado no solo sana, también mueve mesas. Shuer sostuvo la foto y el sobre con manos que ya no temblaban tanto. Había pasado por engaños, por dolor, por la tentación de vender su nombre. Había construido un hogar con límites y acuerdos, pero ahora la curiosidad atacaba con la insistencia de una pregunta que no puede ignorarse. Leang miró la caja con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza, y susurró: «Si hay algo más, lo enfrentaremos juntos». Ella pensó en su hijo, en la responsabilidad que lo acompañaba, en la promesa de no ceder nunca más. Y mientras la pequeña criatura dormía en el otro extremo de la habitación, Shuer dobló cuidadosamente la nota y la puso a un lado. El pueblo, la ciudad, las acciones y las voces se habían calmado, pero la caja quedó ahí, discreta y pesada, como un recuerdo de que la verdad tiene capas, y la historia no termina cuando una puerta se cierra. En la noche, cuando las luces se apagaban y la nueva familia contaba sus respiraciones, Shuer dejó una mano sobre el pecho de su hijo y pensó en todo lo que habían logrado: derecho, dignidad y amor construido con condiciones. Mientras tanto, en un despacho vacío de la ciudad, alguien hojeaba documentos antiguos con una calma que prometía más movimientos. Un nombre aparecía y desaparecía entre líneas de tinta amarillenta. Un sello, apenas visible, apuntaba a una correspondencia que aún no se había revelado del todo. En la cocina, Bo Son soltó un suspiro seco y guardó silencio. La señora Leang cerró la puerta de su armario con manos que ya no temblaban de ira, sino de anticipación. Había cosas que se habían arreglado, sí, pero la curiosidad de la verdad tenía su propia voluntad. Y el